importante terminar con el Midrash, porque el Midrash, porque cuando conociendo el objetivo del Midrash vamos a entender por qué ellos también usaban el Pesher. El objetivo del Midrash es buscar el significado oculto del texto y hacer el intento de hacer el texto contemporáneo. Tanto los fariseos y los saduceos, dos sectas o dos partidos del Nuevo Testamento que los menciona, y eran los más influyentes en el tiempo del Nuevo Testamento, usaban este método para llegar a sus conclusiones muchas veces muy diferentes, como podemos ver en Hechos 23:8, donde dice que, porque los saduceos dicen que no es fricción, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que vemos que los dos estaban usando el mismo método, pero llegaban a conclusiones diferentes. Pero el Pesher es lo que interesa bastante, porque el Pesher significa solución o interpretación. Esta es otra forma de interpretar la Biblia. Era usado específicamente por los sectarios del Mar Muerto y los del Qumran. Sí. Esta interpretación era más bien carismática en naturaleza, o sea, se aplicaban los textos a la situación que ellos vivían. Y esto es lo que hacían los escritores del Nuevo Testamento también, como Mateo, los evangelistas y también muchos de casi todos los escritores del Nuevo Testamento hacían eso. Ellos interpretaban la naturaleza de la profecía y la aplicaban a su contexto. Aunque hacían uso del Midrash, en este método el interés no es tanto el saber lo que el texto quiere decir, más bien cómo el texto se aplica a la situación del lector. Y esto, como he dicho, esto también se aplicaba o lo usaban hasta cierto sentido, hasta cierto grado, tanto los saduceos, los fariseos, los del Qumran, los del Mar Muerto, y aparentemente también los escritores del Nuevo Testamento. Claro. Y la última forma de leer, de interpretar la Biblia brevemente, es la alegórica, que es que el grande exponente de este método fue Filón de Alejandría, un judío contemporáneo de Pablo y Jesús. Él rechazaba toda forma de leer la Biblia literal o antropomorfista, que quería decir una lectura que describiera a Dios como hombre, basándose en Números 28:19, que dice Dios no es hombre. Sí. El Antiguo Testamento era más bien para el beneficio espiritual y ético del hombre, y es ahí donde el significado de escritura se debe de buscar. Para Filón las escrituras era esotérica, o sea, un misterio que debía ser descubierto. Sí, un ejemplo de esto, que el método es que en Habacuc 2:17, donde el Líbano representa el concilio de comunidad y las fieras son representadas como los judíos mediocres que mantenían la ley. Así que estos son las 4 formas de leer la Biblia ya en los tiempos de Jesús. Así es. Era literal, alegórico, el Midrash, sí, el Midrash, el Pesher y el alegórico. Son 4 formas, 4 métodos de interpretación de la Biblia que ya estaban presentes ya en los tiempos de Jesús. Así que aún entre ellos había, ya en ese tiempo, ya había muchas diferencias, había muchas opciones de cómo se podía leer el contexto. Ajá. Bueno, primeramente es que cuando leemos el Nuevo Testamento o como el uso de las profecías en el Nuevo Testamento, también tenemos que, como mencioné la vez pasada, hay ciertas reglas para interpretar la profecía que aún los propios judíos de aquel tiempo aceptaban como un hecho. El hecho de que nosotros nos confunda no quiere decir de que a ellos los confundieran. Eso es como querer que un erudito del primer siglo, por ejemplo Tacitus, era un historiador, cite la historia tal y como nosotros la citamos el día de hoy. Sí. El ejemplo es que nosotros, yo como catedrático, se puede decir, yo siempre cuando veo un libro estoy viendo las notas al pie de la página, porque quiero ver de dónde se basa este hombre para decir lo que está diciendo. Ajá. En los tiempos de Tacitus, por ejemplo, ellos simplemente escribían, no le daban necesariamente no le daban el crédito a las personas que le daban la historia. Sí. Lo vemos también en Lucas, cuando Lucas comienza su evangelio y comienza también el libro de los Hechos. Él dice que ha recopilado lo que él ha investigado, pero no necesariamente cita lo que a las personas que él ha ido a investigar o a entrevistar. Así que querer que la profecía cuaje como nosotros
estamos ahora pensando, y como algo que, sí, como ahora nosotros interpretamos la profecía. Yo había preparado una introducción también acerca de qué es la profecía. Y la profecía, mucha gente piensa que solamente tiene que hablar del futuro. Y cuando encuentra pasajes así como los que estamos viendo ahora, decimos, no, hay un error, eso no es la profecía. Y no ponemos a pensar que el 5% de la profecía del Antiguo Testamento son mesiánicas, y solo un 1% de la profecía del Antiguo Testamento se refiere a futuro. Sí. Pero en este caso de Mateo y Oseas, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Qué es la intención de Oseas mencionar lo que menciona? El contexto es el rescate de Israel en el Éxodo. Y la intención es demostrar el amor que Dios tiene hacia su propio hijo, que se le dice Israel. Claro. Así que podemos ver que Oseas tiene toda la razón, que no se refiere en lo absoluto. Rafael no se refiere en absoluto a un Mesías, pero vemos que ya Oseas está usando también el uso de cómo se ocupa el hijo, la palabra hijo en el Nuevo Testamento. Dice, ya para los tiempos de Oseas se le aplicaba al rey, y también se le aplicaba como a todo Israel. Sí. Así que viene Oseas, y esa es la aplicación que él hace. O sea que recordemos que Mateo 4:11, y también en el Sermón del Monte, empieza ya Mateo a demostrar a Jesús como el verdadero Israel. Eso es una cosa de que también yo creo que Rafael no se ha fijado en la narración total de Mateo. Que Mateo, a través de todo su evangelio, él está demostrando quién es Jesús. Ajá. Y como vimos que el pesher que para los judíos era una legítima forma de interpretar la Biblia, él está usando el pesher en ese momento. Sí. Y está haciendo lo que dijiste, analógicamente está aplicando esa profecía de Oseas, y lo está aplicando a Jesús. El judaísmo del primer siglo nunca decía que lo que Mateo estaba haciendo estaba errado en el sentido de la forma de interpretación, la forma de usar el texto. No. Lo que el judaísmo del primer siglo objetaba era más bien que se lo aplicaba a Cristo, a Jesús. Así es. Eso, o sea que, por decir una palabra bien fuerte, pero estas personas del primer siglo no eran ningunos tontos. Ellos sabían cómo que ellos podían a objetar en contra de cómo Mateo estaba usando esto, pero vienen ellos y no objetan eso, sino que objetan que se le aplica a un individuo que la mayoría de los judíos no lo reconocían. Así que si queremos, por eso la pasada dije también, Rafael quiere irse al contexto. Veamos eso. Y última cosa que quisiera decir, sí, es de que el comentario judío sobre el Talmud, y el Talmud son las enseñanzas que se recopilaron ya en los tiempos de Jesús y un poco después. En el Talmud B1.87 del 88 le atribuye este texto de Oseas a la era mesiánica. O sea que ya ellos en ese tiempo, el tiempo de Jesús, contemporáneo de Jesús, ya usaban esos textos. Y otra cosa que es bien importante saber, que Oseas, cuando sabemos que hay la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento en griego, y estaba el texto hebreo. El texto griego dice hijos, sí, no dice hijo, en plural, dice hijos en plural. Sí, sí, en Oseas, porque está queriendo explicar que totalmente el Israel es todo el hijo, sí, pero Mateo no está usando el griego, está usando el hebreo. Directamente está citando directamente el hebreo. Sí, o sea que hay que tomar eso en cuenta, claro, que ya para el Nuevo Testamento, ya para el año 100 años, 200 años antes de Cristo, ya los judíos estaban reinterpretando ya en sus traducciones lo que quería decir Oseas 11:1. Sí. O sea que decir que Mateo deliberadamente o arbitrariamente le pegó la gana usando el lenguaje de Israel,
interpretar ¿cómo se llama? El texto de Oseas 1 y aplicarlo a su evangelio es también una interpretación arbitraria y no tomando en cuenta cómo los judíos usaban o el entendimiento judío de esos tiempos. Como podemos ver, ya en la Septuaginta, ellos ya habían cambiado un poco el significado para incluir a todo el Israel de la diáspora que estaba en todos lados, y también ya los contemporáneos de Jesús ya usaban este verso para este versículo como un versículo mesiánico. O sea que a la mentalidad de ellos, lo que Mateo está haciendo es totalmente legal, por decir así. Claro, por ejemplo, Jovel, el versículo 1 que Rafael ha citado, dice: cuando Israel era muchacho, claramente habla sobre Israel. O sea, no podemos evadir el lenguaje de Oseas. Oseas se refiere directamente a Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y luego, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí claramente está refiriéndose a Israel como su hijo, no a Jesús, no al Mesías. Y después vemos también cómo de vuelta en el bautismo de Jesús, cómo se le llama, se abre el cielo y viene una voz que dice: este es mi hijo amado. O sea que vemos vemos una línea de pensamiento. Estas personas no solamente agarraron versículos por agarrarlos, sino que ellos estaban componiendo una obra literaria. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Claro, ahora lo que yo he llegado a la conclusión es de que no hay ninguna contradicción. O sea, se refiere a un evento en el pasado, que es cuando Israel estaba esclavizado en Egipto y cómo Dios los liberó con mano fuerte. Y las palabras de Luis, gracias por tu ayuda.